el metabolismo cardíaco en insuficiencia cardíaca, una clasificación de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es una forma diferente de ver los estilos de cardiopatía, los estilos de insuficiencia cardíaca. Tiene también el manejo de ventilatorio, por lo tanto vamos a hablar de cómo se complementa la respiración y la parte cardiovascular, y luego cómo hacemos el manejo ventilatorio, y luego terapéutica, que tiene bastantes cosas. Dentro de la terapéutica vamos a avanzar hacia la parte más compleja, sobre todo para cardiólogos pediatras, que es el manejo de algunas cardiopatías en específico o unos postoperatorios específicos de algunos pacientes. Ok, inicialmente tenemos las etiologías, que hablamos bastante al comienzo de la fisiopatología, pero no hablamos de las posibilidades de causas de insuficiencia cardíaca, y esto va a variar según los grupos etarios. Interesante es que en el periodo neonatal, y aquí hablamos de las causas cardíacas, pueden haber todo lo que es sobrecargas de volumen o sobrecargas de cortocircuitos izquierda-derecha o sobrecargas del drenaje venoso anómalo total, por ejemplo. Tenemos sobrecargas también de presión, todo lo que obstruye la salida del ventrículo izquierdo. Ahí está la misma hipoplasia de cavidades izquierdas, estenosis aórtica, coartación de la aórtica, interrupción del arco. Arritmias, que ya vimos que en edad fetal la arritmia era causa de insuficiencia cardíaca y ahora postnatal sigue persistiendo. Las alteraciones del miocardio, miocarditis, la coronaria anómala que produce isquemia miocárdica y produce disfunción ventricular. Esto sería periodo neonatal, las causas cardíacas. Las causas no cardíacas, entonces ahí sabemos que los neonatos son como muy lábiles y cualquier cosa que influya en otras áreas puede también inducir insuficiencia cardíaca, como neumonías, obstrucción de vía aérea, problemas de anemia severa, poliglobulias, enfermedades metabólicas, todas. Eso uno siempre lo hace en recién nacido, ver cómo están los electrolitos, la glicemia, el calcio, esto puede ser causa de insuficiencia cardíaca. Circulatorias no cardíacas, entonces tenemos fístulas arteriovenosas periféricas, los grandes hemangiomas, los hemangiomas hepáticos, la hipertensión arterial grave en algunos pacientes. Neurológicos también, si tenemos asfixia perinatal, todos sabemos que eso termina siendo también insuficiencia cardíaca. Las infecciones y las causas que pueden pasar por cosas que hacemos los médicos, como iatrogenia, como hipervolemia, intoxicación por el uso de digitálicos y algunos antiarrítmicos. Esto es esto es tomado del 2020 del Pediatric Cardiology, una revista específica para nosotros de interés americano. Y aquí volvemos a ver las arritmias que traíamos de fetal, las cardiopatías congénitas que las nombramos, y todo lo que pueda influir sobre la fuerza del miocardio, asfixia, sepsis, hipoglicemia, miocarditis. Las malformaciones arteriovenosas y otras cosas como la anemia grave, ¿no? Esta tabla es interesante porque las pone más en el periodo de tiempo que aparecen después de que el nene nace. O sea, inmediatamente al nacimiento, el corazón izquierdo hipoplásico puede producir en el primero o segundo día ya una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia tricuspidia o pulmonar, si son severas, igual, pueden ser en los primeros días de nacimiento. En la primera semana empiezan a añadir cosas, entre ellas que no está nombrada aquí, la coartación crítica de la aorta podría producir en la primera semana insuficiencia cardíaca importante. Una transposición de grandes vasos, sobre todo si se acompaña de CIB, un ductus arterioso grande, sobre todo si es un prematuro. En los prematuros, un ductus de más de 3 milímetros ya se considera grande, el cortocircuito es muy importante. Lo colocan en insuficiencia cardíaca y hay que corregirlo, porque si no, no se puede sacar de la ventilación mecánica que necesitan. El corazón izquierdo hipoplásico, que podría tardar un poco si tiene mejor anatomía y entonces hace la insuficiencia cardíaca una semana después. Drenaje venoso anómalo, que lo vino, que podría ser desde el nacimiento. La estenosis aórtica o pulmonar crítica. Al primer mes la coartación de aorta, pero vimos que aquí en este periodo también, si era muy cerrada la coartación, pudiera ser la causa, ¿no? Estenosis aórtica, los cortocircuitos, aquí empieza a aparecer más la CIB grande, el ductus grande, las comunicaciones importantes de izquierda a derecha, ¿no? En estas comunicaciones, el primer mes o los primeros meses, está incluida la tetralogía de Fallot. El Fallot, cuando todavía no tiene la estenosis, que no hacen la estenosis pulmonar o infundibular, no hacen cianosis, hacen insuficiencia cardíaca, y esa insuficiencia cardíaca podría aparecer en este periodo de tiempo. Y luego, al aparecer la estenosis infundibular, o poco después, a los 3-4 meses, se desaparece la insuficiencia cardíaca y empiezan a hacer cianosis. Volvemos los cortocircuitos,
Y todo la coronaria anómala porque daña la fuerza del miocardio, produce isquemia miocárdica y produce difusión ventricular, ¿no? Este esquema que está aquí es para saber qué pasa en el recién nacido que entra en un ciclo vicioso que termina generando la insuficiencia cardíaca. Y aquí fíjense que aquí tenemos las lesiones acianógenas y cianógenas y las circulaciones paralelas. Entonces, cardiopatías congénitas cianógenas y acianógenas pueden terminar haciendo cortocircuitos importantes y ese cortocircuito general entrar en este ciclo de insuficiencia cardíaca, ¿no? En los pacientes cianóticos, cuando nosotros le ponemos prostaglandina o una atresia pulmonar, si dilatamos mucho el ductus, puede producir también un alto cortocircuito y insuficiencia cardíaca. En la circulación en paralelo, que es cuando hablamos de hipoplasia de cavidades izquierdas, dilatamos el ductus para mantener el gasto cardíaco y eso podría terminar generando también insuficiencia cardíaca. ¿Qué sucede en el ciclo vicioso? Se produce una alcalosis, un aumento del uso de oxígeno, los cortocircuitos, taquipnea, alcalosis al comienzo, luego acidosis, y aumento del QPQS por el gasto pulmonar, que es lo que termina generando el exceso de sangre hacia los pulmones, que es lo que genera la insuficiencia cardíaca. Y esto se convierte en un ciclo vicioso que se mantiene en el tiempo. Ya, denme un segundo para apagar un teléfono. Esto que tenemos aquí es ¿qué sucede cuando empezamos a manejar el efecto estructural cardíaco? O sea, ya tenemos una cardiopatía congénita, eso va a generar la insuficiencia cardíaca y nosotros empezamos a modificar cosas allí, ¿no? Lo primero que hacemos es tratar de bajar el FiO2 al mínimo como si fuera ambiental para tratar de que el ductus no se cierre. Al no cerrarse ese ductus, al tener ese ductus que queremos que persista abierto, sobre todo en aquellas cardiopatías que son ductos de dependencia, como la atresia pulmonar o la hiperplasia de cavidades izquierdas para mantener el gasto sistémico, y aquellas como esta que está aquí, que depende el gasto pulmonar del ductus abierto, serían las atresias pulmonares, y estas que depende el gasto sistémico serían las hipoplasias de cavidades izquierdas. Si este balance entre qué tamaño tiene el ductus puede producir o que el gasto pulmonar sea pequeño en las atresias pulmonares, por ejemplo, o que sea adecuado, o que sea excesivo, que es lo que termina generando la insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos el uso de las diferentes drogas y las maniobras para disminuir el QP. Entonces entramos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca en el recién nacido, y el tratamiento de insuficiencia cardíaca en el recién nacido se empieza con diuréticos, digitálicos, las maniobras que reducen el QP, como la ventilación mecánica. La ventilación mecánica puede aumentar la resistencia pulmonar y disminuir la entrada de sangre hacia los pulmones. Entonces tenemos la intubación, el bloqueo neuromuscular, y el resultado final de todo esto es que algunos de ellos necesitan ir pronto a cirugía para sacarlo de la insuficiencia cardíaca, como el ductus arterioso cuando es muy grande en un recién nacido, como una hipoplasia de cavidades izquierdas que termina en una cirugía urgente, como otras cardiopatías como coartación de la aorta o crítica que necesitan solución porque si no, no podemos continuar con el paciente sacarlo de la insuficiencia cardíaca. Más adelante, ya en la vida del lactante, seguimos teniendo las arritmias desde el feto, recién nacido, ahora el lactante. Las cardiopatías congénitas, algunas de ellas se manifiestan más tarde. La CIB puede tardar en aparecer. Las malformaciones arteriovenosas, si son fístulas periféricas o fístulas a la arteria pulmonar, las anomalías coronarias que vimos que producían disminución de la fuerza del miocardio, y empiezan a aparecer las enfermedades secundaria o infecciosa o intercurrente, la enfermedad de Kawasaki, hipertensión arterial, infecciones por sepsis, las enfermedades de depósito. Entonces ya empiezan a aparecer cosas pediátricas que van a influir en el corazón. Más adelante, niños y adolescentes, fiebre reumática, miocarditis viral, o sea, empiezan a aparecer todas aquellas cosas secundarias que pueden dañar el corazón. Pericarditis que puede ser de origen, ahorita en el COVID tenemos bastante pericarditis. Las arritmias siguen existiendo, o sea, las arritmias no dejan de estar como causa de insuficiencia cardíaca en todos los periodos. Las cardiopatías congénitas, algunas se manifiestan más tarde, o algunas las mantenemos compensadas con tratamiento y terminan haciendo insuficiencia cardíaca más adelante, que es lo que vamos a ver en lo que dice esta Asociación Interamericana de Pediatría, ¿no? Las hipertensiones arteriales, sobre todo si son de aparición aguda, la glomerulonefritis aguda, el hipertiroidismo, o sea, son enfermedades que no son directamente el corazón, sino que secundariamente terminan afectando el corazón, pulmonares, neuromusculares. Esto es
la Sociedad Interamericana de Cardiología y ellos hablan de este síndrome de insuficiencia cardíaca aguda en pediatría. Entonces, el hecho de que esta sociedad haya tomado al grupo pediátrico en específico, lo haya clasificado dentro de este síndrome Zika, sacando una clasificación diferente, nos hace a nosotros los pediatras conocer qué tipo de clasificación utilizan ellos. El Zika, lo primero, que es una enfermedad de aparición aguda, o sea, es una insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que lo mete dentro de este síndrome. Podría que tuviese daño crónico, pero hace una insuficiencia cardíaca en forma aguda. O sea, que todo aquel que entra como insuficiencia cardíaca de aparición pronta entra dentro de este síndrome, ¿no? El Zika puede venir a que tenga tiempo con mecanismos compensatorios neuromorales y luego se descompensa y entra en lo que hablamos de insuficiencia cardíaca aguda. Okay. Ellos clasifican esto en 4 grupos. Caliente y seco es aquel paciente que no tiene síntomas de bajo gasto, y seco porque no tiene todavía insuficiencia cardíaca como edema pulmonar o congestión venosa retrógrada. Entonces, aquel paciente que todavía está oligosintomático, con pocos síntomas, es el que llaman caliente seco. Caliente y húmedo, ya hay una congestión venosa retrógrada porque aumenta, hay una presión elevada de llenado, y esa presión elevada de llenada hace que haya congestión venosa retrógrada, pero no tiene bajo gasto todavía. Entonces lo llaman caliente y húmedo. Húmedo porque el pulmón empieza a humedecerse. Frío y húmedo. Frío porque ya entró con síntomas de bajo gasto cardíaco y además tiene patrón de congestión venosa. Esto es lo típico que nos llega a nosotros, en esta fase o en esta. Son pacientes que no tienen un buen gasto cardíaco y además tienen congestión venosa. Y frío y seco, que son las miocarditis o el daño miocardio, las lesiones del miocardio, en el cual el paciente no tiene tanta congestión venosa retrógrada, pero no produce un gasto o una buena eyección. Entonces, este estilo de clasificación, por lo relevante de este grupo que la hizo, nosotros tenemos que también tenerla como conocida por si alguna vez nos preguntan de qué se trata este tipo de clasificación. Este tipo de clasificación tiene implicaciones terapéuticas después, o algunos estilos que ellos hablan de forma de manejarlo cada uno. El último estadio es el que tiene el daño del corazón, que es el que produce, pues puede ser producido por una miocardiopatía dilatada, ¿no? O cardiopatía congénita, pero ya después de largo plazo, que hay daño cardíaco. La clínica no va a cambiar mucho de lo que hemos venido hablando todo de clínica de nuestros pacientes, que lo vimos en la clase anterior: aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, edema, depende, y vimos que en la clase dependía de los grupos etarios que tiene diferentes variaciones, ¿no? Aquí puede haber trastornos gastrointestinales como náuseas, pérdida de peso, falta de ganancia de peso, oliguria, déficit de actividad, que eran los estadios de Nueva York, que también lo vimos en la clase pasada. Va a variar, obviamente, esto también lo vimos, según la edad del paciente, va a tener diferentes tipos de manifestaciones. Esto no lo vamos a... la diferencia de este grupo de la Sociedad Interamericana, porque ellos aquí tratan de, con esta clasificación, encajonarlos o meterlos hacia el uso del manejo en el paciente, ¿no? ¿A qué están buscando ellos inicialmente? El alivio de los síntomas, la estabilización respiratoria y hemodinámica. Esto es un concepto general que se puede aplicar también a otras clasificaciones. Aliviar los síntomas es una de las primeras premisas que se hace. Es recomendado en la primera línea eliminar el exceso de fluidos que lo hace. Entonces, el uso de diuréticos siempre es caballito de batalla, siempre está de primero. Si hay edema, o sea, la clasificación que ya hablaban de clasificación húmeda con edema pulmonar, entonces el oxígeno, la morfina, que es un vasodilatador venoso, suele disminuir bastante el edema. Los inhibidores de la ECA como vasodilatadores, y los vasodilatadores también, junto con los betabloqueantes, que lo vamos a ver más adelante en otras publicaciones, son caballitos de batalla, y más ahora que más, fíjense que hasta ahora no hemos nombrado el digitálico en casi ninguna de las láminas, ¿no? Y los inotrópicos ya en pacientes más avanzados, o sea, si el paciente va a estado crítico, entonces ahí metemos inotrópicos. De recordatorio, la digoxina está siendo poco nombrada ahora, y lo van a ver que si persiste en el tiempo siendo poco nombrada, ¿no? Si tienen bajo gasto, o sea, pacientes que tienen una hipotensión arterial, a que a esos pacientes no se recomienda vasodilatarlo. Puede ser más bien dañino los vasodilatadores, y ahí hay que usar vasopresina para
aumentar la tensión arterial y aumentar el gasto con epinefrina, que resulta ser que la epinefrina es uno de los mejores inotrópicos en estos pacientes. Ok, de otras tablas. Las tablas más viejas nos hablan de hacer desaparecer la causa. Eso es indispensable. Siempre tenemos que averiguar de qué se trata. Un paciente que hizo isquemia o una coronaria anómala mal colocada o un ductus arterioso grande o una CVB muy grande, sino que damos la causa, es difícil que nosotros logremos compensar a ese paciente o sacarlo del ciclo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Todo lo que sean sobrecargas hemodinámicas de esas. Las miocarditis, algunas de ellas se resuelven solas. Las miocarditis virales tienen el pico máximo de insuficiencia cardíaca alrededor del 10º día. Al principio no están tan complicadas, pero eso la gran mayoría se van a recuperar solas. La isquemia hay que resolverla. Entonces, si tenemos ya una miocarditis que se convierte en miocardiopatía dilatada o cualquier cosa que produzca disfunción ventricular, entramos a aumento del gasto cardíaco por el uso de inotrópicos. Entonces, teníamos diuréticos, teníamos los vasodilatadores, tenemos los beta bloqueantes y los inotrópicos, que lo acabamos de nombrar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué está apareciendo nuevo, sobre todo en el uso de adultos y ahora trasladándolo hacia pediatría? El uso de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y que van a reducir y prolongar la vida del paciente, la mortalidad a largo plazo. Lo logran con esto, con la sartán y la mezcla con los bloqueantes de renina-angiotensina. Esto es lo más nuevo. Esto es lo que salió en este año en las revistas de cardiología, en el Pediatric Cardiology, y es el American College de Cardiología, dirigida hacia los niños. Ellos clasifican aquí también los pacientes en 4 grados, pacientes que no tienen síntomas, que están aquí con riesgo de hacer insuficiencia cardíaca, pero asintomáticos. Pacientes que tienen ya disfunción del miocardio, pero pocos síntomas, que sería la clasificación B. Los C, aquellos ya que están con problemas cardíacos estructurales y ya tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, y aquellos pacientes que ya están más avanzados de insuficiencia cardíaca. Entonces sería una clasificación de lo más reciente que salió este año. Aquí tenemos las posibles causas de esto. Entonces tenemos, depende del estadio donde vayamos avanzando, tenemos diferentes estilos de etiología para esos 4 estadios. Aquí lo pusieron según el grupo etario. Las mismas listas que traíamos de antes las están trasladando para acá como posibles etiologías. No las vamos a volver a leer. Más o menos se interpola con lo que ya vimos, que son las etiologías de insuficiencia cardíaca, y las vamos viendo según el grupo etario. Lo que vimos de interesante en esa tabla del recién nacido es que nos daban tiempo de aparición de recién nacido en adelante para alguna de los estilos de diagnóstico. Esto es lo que es lo más importante de esa clasificación nueva del 2020. Fíjense que la digoxina la están relegando, la están utilizando para los estadios más avanzados. Aquellos pacientes que estaban en el estadio 1, que no tenían síntomas, que tenían posibilidad de hacer insuficiencia cardíaca, no reciben tratamiento. Empiezan a recibir en el estadio B cuando ya hay algún tipo de síntoma o alguna deficiencia de daño estructural del corazón, y no empiezan por digoxina, empiezan por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueantes, los bloqueantes de angiotensina, los diuréticos, que también eran caballitos de batalla al comienzo, empiezan todavía, están en el tercer estadio, el estadio C. Y la digoxina está al final de los estadios. O sea, la digoxina pasó a ser como más relegada. Fíjense que está justamente antes de los inotrópicos, y el inotrópico ya estamos hablando de pacientes críticos en terapia intensiva. Entonces, este es el nuevo concepto de lo que está viniendo en el manejo de insuficiencia cardíaca. Las dosificaciones, primero los que usamos, betabloqueantes, carvedilol y metoprolol, las dosis son las dosis habituales que nosotros conocemos. Los inhibidores, la enzima convertidora de angiotensina, captopril y enalapril, los diuréticos, furosemida, espironolactona, y aquí no están nombrados los tiacídicos, que bastante trabajo los nombran. Esto es más o menos lo que hacemos en general, o lo que hacíamos hasta ahora era iniciar primero con diuréticos, si había sobrecarga de volumen, y empezábamos con los diuréticos de asa, furosemida, y luego si había resistencia a ese diurético pasábamos a los tiacídicos, hidroclorotiazida, y si necesitábamos utilizar mucho tiempo los diuréticos como la furosemida, añadíamos espironolactona para ahorrar potasio. Eso en base a los diuréticos. Los IECA, captopril y enalapril, que los nombramos ahí, los beta bloqueantes, carvedilol, bisoprolol, son los beta bloqueantes que están, y ya ahora más adelante vamos a ver por qué están usando esto, y eso viene
más derivado de la parte energética, del uso energético del corazón, de por qué se usa carvedor. Otra droga nueva, ivabridine. El ivabridine es un inhibidor de la cadena renina-angiotensina y aldosterona. Esto se empezó a usar en adultos mayormente y luego en España la trasladan al uso en niños. Y se consiguió que las miocardiopatías dilatadas en pediatría, interesante, disminuye la frecuencia cardíaca y mejora el gasto cardíaco, mejora la fracción de eyección. Este medicamento nuevo se está empezando a utilizar en mios dilatadas. Esta combinación, sacubitril y valsartán. El valsartán es un bloqueador de los receptores de angiotensina, un ARA2. El sacubitril es un inhibidor de nefrilicina, que es una enzima que termina bajando los péptidos natriuréticos. La combinación de ambas en adultos se descubrió que disminuye la mortalidad a largo plazo y disminuye las recidivas del paciente entrando otra vez a hospitalización. Esta combinación, cuando no la traen ahora en el manejo de los pacientes en adultos, y ingresa al paciente, se la ponen de inmediato. Sacubitril y valsartán, una combinación de un inhibidor que baja los péptidos natriuréticos y un inhibidor ARA2, como el valsartán. Esto es más nuevo. Ok, ¿qué pasa cuando llega a ese paciente que está crítico, que necesita introducirlo a buscar un manejo en terapia intensiva? Si tienen disfunción ventricular y normalmente traen sus diuréticos, ¿qué podemos hacer? Aumentar el gasto cardíaco por el uso de inotrópicos. ¿Cuál es el riesgo? Que son arritmogénicos. La hipoxia los inotrópicos nos pueden generar arritmia. Históricamente utilizamos mucho tiempo la dopa y la dobutamina, que es lo que usamos bastante en la emergencia del hospital de niños, dopa, dobutamina en el manejo de nuestros pacientes. La dopamina a altas dosis aumenta la resistencia pulmonar y por eso están usando ahora más epinefrina. Utilizan epinefrina en el apoyo y produce menos aumento de la resistencia pulmonar si necesitamos altas dosis. Aquí está el efecto de la epinefrina. Inotrópico beta 1 a bajas dosis reduce la resistencia sistémica, es vasodilatadora a baja dosis, con un buen efecto inotrópico, que es lo que queremos. Las dosis mayores se aumenta la resistencia, ¿no? Entonces, si necesitamos usar dosis mayores, se suele mezclar con vasodilatadores fuertes como el nitroprusiato. Esta respuesta de la epinefrina no es a largo plazo. El uso prolongado de la epinefrina nos puede aumentar la mortalidad. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de respuesta a los receptores adrenérgicos. Ok, otra droga nueva, esto bastante la están usando en España, sobre todo en aquellos pacientes que van a postoperatorio de cirugía cardiovascular. En el postoperatorio cardiovascular, leucimental, que es un sintetizador de calcio, va a mejorar, estabiliza al paciente el gasto cardíaco, mejora la producción exagerada de lactato. Esto leoncimendán es también una droga de uso más reciente en postoperatorio en España, lo he visto usar bastante. Y el mirrinone se usa para disminuir la poscarga, sobre todo la poscarga de ventrículo derecho. Disminuye ambas resistencias, la sistémica y la pulmonar, pero más la pulmonar. Y mejora la contractilidad miocárdica. También se usa esta mezclando con otras drogas. Y el nitroprusiato, que es la que utilizan con mezcla de efedrina, nitroprusiato, sobre todo en algunos pacientes que necesitan vasodilatar coronarias, como los postoperados tras transposición de grandes vasos, porque al trasplantar las coronarias en el switch o el yatene interarterial, se coloca la mezcla de nitroprusiato para vasodilatar la coronaria y la epinefrina para mejorar el gasto cardíaco, disminuyendo la resistencia sistémica. Esto aumenta el gasto, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, disminuye la resistencia pulmonar también. Se suma, y aquí está lo que nombramos, que se suma a la epinefrina. Disfunción diastólica, otro tema. No estamos hablando de ventrículo izquierdo, estamos hablando de aquellos pacientes que tienen problemas en el ventrículo derecho, sobre todo la circulación Fontan, o una miocardiopatía restrictiva que restringe la dilatación diastólica para que entre sangre hacia los ventrículos. La miohipertrófica. El mirrinone tiene un efecto que se llama lusotrópico. El efecto lusotrópico hace que el ventrículo se dilata y eso mejora el llenado. Al mejorar el llenado mejoramos el gasto cardíaco. El beta bloqueante más el efecto lusotrópico hace bajando la frecuencia por ley de Frank Starling, va a entrar más sangre
y el efecto lusotrófico nos hace que el gasto aumente. Entonces, en estos pacientes se suele usar beta-glucante, mirrinona, como una mezcla en los pacientes que tienen difusión diastólica. Esto es cuando ya estamos hablando ahora de que el paciente necesita ventilación mecánica. La ventilación mecánica tiene sus beneficios y sus daños, y ahí hay que entender la relación que existe entre el pulmón y el corazón. El pulmón, cuando hay hipoxia aguda, o sea, hay una hipoxia inmediata que acaba de aparecer, pierde la contractilidad el corazón, y el tono de musculatura dulce, o sea, produce una vasodilatación en musculatura lisa y una disminución de la contractilidad. Estamos hablando de hipoxia aguda. La hipercapnia, si el paciente está reteniendo CO2, entonces produce vasodilatación también, el paciente se puede chocar y aumento de la resistencia vascular pulmonar, que es bien interesante. La entrada hacia los pulmones va a disminuir, en cambio la resistencia sistémica se desapareció. Hiperinflación, el paciente está llenando con mucho aire en los pulmones, aumenta la resistencia vascular pulmonar también. Esto ya nos sugiere que el uso del ventilador vamos a tener estos problemas, aumento de la resistencia pulmonar y disminución del gasto cardíaco o fallo del ventrículo derecho. Más de la relación pulmón-corazón. La hipoxemia, como vimos antes, se traduce a ese efecto que vimos por un aumento del tono vasomotor pulmonar, disminuye la síntesis de óxido nítrico y eso va a producir el problema de hipoxia de la vasoconstricción pulmonar. Ok, otro más de relación pulmón-corazón. El esfuerzo inspiratorio. Aquellos pacientes que tienen, nuestros pacientes pediátricos, que tienen adenoiditis o tienen rinitis, terminan llegando a la consulta de cardiología con una desviación del eje QRS a la derecha, con una hipertrofia leve de ventrículo derecho, porque este efecto nocturno de dificultad respiratoria va a producir aumento de la poscarga del ventrículo derecho y produce aumento del músculo del ventrículo derecho, desvía el eje a la derecha. Ok, además va a aumentar el tono vasomotor, vasoconstricción de la misma hipoxia y produce insuficiencia del ventrículo izquierdo retrógrado. Más de la relación pulmón-corazón. El gasto, como vimos en las primeras clases de fisiología, era el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y dependía de estos tres factores: precarga, poscarga y efecto inotrópico. Todo este componente que es nuestro gasto cardíaco va a cambiar en base a los movimientos ventilatorios. O sea, los movimientos respiratorios van a influir en todos estos parámetros que tenemos aquí. Todos esos cambios tenemos que saberlo para saber qué vamos a hacer con el paciente cuando va a ventilación mecánica. Ahora, ventilación mecánica. Cambia el tono autonómico. O sea, si insuflamos el del corazón a valores normales, o sea, a bajos niveles de volumen, se disminuye el tono vagal, que es lo mismo que producen las inspiraciones profundas. Y eso aumentando la frecuencia cardíaca, que se llama arritmia respiratoria. Esto igual pasa en el ventilador mecánico. Va a aumentar la frecuencia cardíaca por disminución del tono vagal si la cantidad de volumen que estamos usando es bajo. Pero si eso lo aumentamos, los valores de la cantidad de mililitros que le estamos metiendo al ventilador mecánico, tenemos el efecto contrario, va a bajar la frecuencia cardíaca. Hay un aumento del tono vagal y una caída del simpático. Entonces aquí vamos a tener lo contrario, la frecuencia cardíaca va a bajar, ¿no? Y produce además vasodilatación arterial, reduciendo la contractilidad final. Es importante este concepto. La ventilación con presión positiva, ¿ok? O hiperinflación sostenida, disminuye el estiramiento de la aurícula derecha y también de la izquierda. Va como si fuera una hipovolemia, aumenta la norepinefrina y renina, o sea, va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, disminuye el péptido natriurético. O sea, todo esto es el efecto de la ventilación mecánica. ¿Qué sucede con el soporte ventilatorio? Reduce la poscarga del gas, mejorando el gasto cardíaco. O sea, va a haber una vasodilatación sistémica, la presión a presión positiva o con PIC reduce la poscarga y va a mejorar el gasto cardíaco, pero también disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la presión transmural, pero además va a disminuir el retorno venoso. Entonces, este efecto de disminución del retorno venoso, si nosotros disminuimos mucho el retorno venoso por ley de Frank-Starling, nos va a bajar el gasto. Entonces hay que tratar de mantener el llenado con líquido
más la ventilación mecánica que reduce la resistencia del ventrículo izquierdo para que haya mejoría del gasto con la ventilación mecánica, del gasto cardíaco izquierdo. Ok, la ventilación mecánica, ¿qué sucede en el otro lado? En el lado ventrículo derecho. La ventilación con presión positiva va a hacer que el llenado ventricular, como lo vimos antes para los dos ventrículos, va a disminuir mucho. Entonces, eso produce una disfunción cardíaca por hipovolemia, más en el ventrículo derecho, que como vimos en la clase de fisiología también, era un ventrículo de capacitancia, no de fuerza. Entonces, la ventilación mecánica va a afectar, va a disminuir o empeorar la función de ventrículo derecho, mejorando la de ventrículo izquierdo. Entonces, la ventilación mecánica tiene efectos diferentes en un lado y en el otro, ¿no? Pero aumentó la función de ventrículo izquierdo, sobre todo en insuficiencia cardíaca. Doc, vamos a dejarlo hasta aquí Como veníamos diciendo, cuando queremos extubar al paciente, hay alguna planificación que se puede hacer para que al quitarle el soporte ventilatorio, lo que habíamos logrado, como era disminuir la resistencia sistémica, lo podemos tratar de minimizar manteniendo el CPAP o el cánula nasal de alto flujo para que esa poscarga no aumente de forma tan importante. Además, podemos reducir la resistencia pulmonar usando óxido nítrico o manteniendo alcalinizado al paciente, de modo que podamos pasarlo a quitarle la ventilación mecánica. El soporte circulatorio, algunos pacientes no, a pesar de todas las drogas y el soporte ventilatorio, no logramos estabilizar la insuficiencia cardíaca del paciente, y ahí hay otras cosas que se pueden hacer, como es el ECMO, que es una bomba extracorpórea para mejorar la oxigenación en una forma externa con un aparato de circulación añadido, o dispositivos como el Impera o el balón de contrapulsación, que no van a ser tema de esta charla. La circulación Fontan me pareció interesante nombrarla, porque la circulación Fontan es una circulación especial, es un tipo de postoperatorio de algunos de nuestros pacientes, al cual separamos las dos ramas pulmonares y ambas cavas las conectamos ahí a las ramas pulmonares que no pasan a través del corazón derecho. Esa circulación se llama circulación Fontan. A veces hay fallos en ese tipo de circulación. Puede ser por un aumento de la presión interna de esa circulación, que debería estar por debajo de 15 milímetros de mercurio de media, o por una disfunción linfática. La disfunción linfática en esta cirugía muchas veces quedan problemas de los linfáticos que van a drenar a la subclavia izquierda, la gran vena linfática, que puede quedar con lesiones y producir derrames pleurales, o con obstrucciones estenosas que lo mismo van a producir edema en los pulmones o edema en el abdomen. Esa disfunción linfática, hay un grupo ahora en Filadelfia que está cateterizando los linfáticos y quitando las estenosis o quitando las lesiones que hayan rupturas en los linfáticos, colocando stent. Eso está nuevo del último año, que es un tipo de cateterismo especial para los linfáticos, no para la arteria o las venas. Y la elevación del sistema, dentro del sistema, se ha hecho varios tipos de cirugía. La cirugía de Kafka, que agarra la vena innominada, que es donde llegaría drenando la gran vena linfática en la subclavia, y la desconectan y la van a conectar a la orejuela de la aurícula izquierda, que es derivar la circulación de la vena linfática hacia la aurícula izquierda para que disminuya un poco la presión en el sistema. O otro tipo de cirugía, que es fenestrar el Fontan añadiendo orificios o una conexión entre la circulación Fontan y la aurícula izquierda. Entonces, la circulación Fontan es un tema especial, específico y separado del resto de los operatorios, que inclusive hay congresos especiales solamente para la cirugía de Fontan. Otro detalle importante, el metabolismo cardíaco, que ya lo nombramos en clases anteriores. Vimos que el metabolismo cardíaco, el corazón básicamente, o más del 90%, se deriva su metabolismo de ácidos grasos. Un 10% de glucosa entrando al final, produciendo un piruvato por glicólisis, y esto entrando al ciclo de Krebs para producir las otras 4 ATP. Entonces, 10% a través de esto con el ciclo de Krebs y 90% de los ácidos grasos. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, esto va a cambiar un poco. La glicólisis, cuando no logra entrar al ciclo de Krebs, termina produciendo lactato. El lactato se acumula y produce acidosis. ¿Qué pasa? Otra parte del metabolismo cardíaco tiene que ver con la fosfocreatina. La fosfocreatina es una forma energética del corazón, o
una ruta energética del corazón que es mucho más rápida de la velocidad de producción de ATP, pero produce pequeñas cantidades de ATP y tiene un mecanismo muy corto de uso. El miocardio lo usa cuando va a hacer explosiones o necesita energía de forma explosiva, utiliza este mecanismo de fosfocreatina. En el miocardio suficiente hay una disminución del uso de la fosfocreatina. ¿Qué pasa en el metabolismo cardíaco cuando tenemos insuficiencia cardíaca? No por isquemia, no por obstrucción de la circulación coronaria. Aumenta el óxido nítrico a nivel del óxido nítrico sintetasa en el cardiomiocito. Aumenta la necrosis tisular. Hay hiperactividad simpática, que lo mismo, se produce aumento de la frecuencia cardíaca, niveles aumentados de catecolamina, aumento de los péptidos del sistema renina-angiotensina, que lo vimos que sucedía en la insuficiencia cardíaca, y el remodelado ventricular si se mantiene la insuficiencia cardíaca y tenemos engrosamiento del ventrículo y dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Qué hacíamos en la forma energética del feto? Que lo vimos. El feto utiliza básicamente la glucosa y el postnatal, el corazón utiliza ácidos grasos, 60 a 90%. Entonces, ¿qué va a hacer cuando tenemos insuficiencia cardíaca? Él va a regresar a tratar de utilizar la glucosa como la usábamos en el sustrato primario en el fetal. Aumenta levemente la utilización de ácidos grasos inicialmente y luego cae en una forma muy marcada. Trata de agarrarse de la glucosa. La utilización de la glucosa va inicialmente a tratar de aumentar como si fuera un patrón fetal de lo que traíamos antes. Luego también este segundo mecanismo cae y nos queda la fosfocreatina, pero vimos que la fosfocreatina era una respuesta que iba a ser muy corta y se desaparece. ¿Lo que pasa? El corazón va a disminuir la posibilidad de producción de ATP y va a empezar a utilizar otras formas que es por la disminución severa de la fosforilación oxidativa y el uso del ácido de Krebs, y empieza a utilizar la glicólisis anaeróbica que termina generando lactato. Ok, ¿qué sucede? En la insuficiencia cardíaca avanzada tenemos una disminución muy importante de todas estas fases metabólicas, incluyendo la fosfocreatina, que se disminuye en un 30-70%. Entonces el metabolismo cardíaco es otra de las cosas muy importantes de nosotros tratar de manejarlo para en pacientes de insuficiencia cardíaca recuperar todas estas pérdidas que teníamos. Lo que vimos de la fosfocreatina, que había una disminución importante del uso de la fosfocreatina, por supuesto disminuye la producción de ATP y disminuye la contractilidad y la reserva que teníamos de ese ATP para las explosiones que necesitábamos. En la energía cardíaca, además, también va a influenciar la cascada del calcio. El calcio, que en un corazón normal sale mucho del retículo sarcoplásmico, una gran cantidad de calcio que produce contracción regresa al retículo sarcoplásmico, y como vimos en la clase de fisiología, entraba por canales rápidos de calcio y por la bomba de calcio-sodio. Todo eso era lo que entra lo que necesitábamos de entrada de calcio. ¿Qué pasa cuando entramos en insuficiencia cardíaca? El retículo sarcoplásmico no tiene tanta capacidad de pasar ese calcio. Entonces, vamos a necesitar más calcio del exterior, de la afuera de la célula, y lo vamos a meter a través de la bomba y a través de los canales de calcio, sobre todo a través de la bomba. Lo que nos dice a nosotros que muchas de las respuestas que tenemos en pacientes de insuficiencia cardíaca aguda mejoran con el uso de calcio como tratamiento. Ok, ¿qué implicaciones tenemos de todo esto que aprendimos ahorita? Primero, los IECA. Va a disminuir la incidencia de diabetes. ¿Por qué? Porque protege la resistencia a la insulina. Entonces, esto va a ayudarnos a nosotros al metabolismo. Y por eso las IECA también tienen su efecto en el uso de la mejoría del metabolismo. Los beta bloqueantes o el bloqueador beta-adrenérgico como el carvedilol disminuye los niveles circulantes de ácidos grasos libres, disminuyendo la vasoxidación e incrementa el consumo de glucosa del miocardio, que era la respuesta secundaria que teníamos en insuficiencia cardíaca. Entonces, el carvedilol, que es otra de las drogas que se está empezando a usar ahorita, y el carvedilol, aquí está la explicación de por qué. Ok, el consumo de oxígeno del miocárdico va a variar en función de todo esto, y estas implicaciones terapéuticas es porque ahora han venido cambiando esas drogas y por qué se está utilizando menos ahora la digoxina. El metabolismo de la glucosa, como vimos, empieza a aumentar. Empieza a aumentar porque estamos utilizando menos los ácidos grasos. Eso lo comprobaron utilizando la solución glucosa, insulina, potasio.
y se dieron cuenta que había una mejoría en el metabolismo en la insuficiencia cardíaca. Ok, existen otros efectos favorables como los dependientes de la proteína quinasa, y la proteína quinasa nos va a explicar, lo consiguieron porque esta droga, que es la metformina, es un hipoglicemiante, dependía de esa fosfoquinasa y disminuía la mortalidad a largo plazo en insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto es lo que nos ha hecho cambiar ahora la forma de ver los pacientes y el metabolismo y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar un poquito de adultos. El Congreso del 2019 de la Sociedad Española de Cardiología, adultos, 16% de estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica ingresan al hospital. Son pacientes, la mayoría ancianos, más las mujeres, y tienen muchas cosas con morbilidades que no tienen nuestros pacientes normalmente en pediatría. Fracción de eyecciones no es su mayor problema, pero sí las otras comorbilidades, hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Vienen con tratamientos crónicos, los diuréticos son de tratamientos crónicos, los IECA y los ARA2, los Valsartán y los captopril, enalapril, los betabloqueantes, calvedidol y la digoxina. La digoxina, como hemos venido viendo, como que está pasando a ser menos importante para el tratamiento, ¿no? Que llamamos prehospitalario. ¿Qué sucede con este paciente que lo consigue en insuficiencia cardíaca? Lo agarra la ambulancia y lo trae hasta el hospital en España. Eso llega al 50% de emergencias y 10% de ellos no saben que vienen en insuficiencia cardíaca. Se diagnostica más fácil isquemia o ACV, se diagnostica menos un embolismo pulmonar anasexis. ¿Qué pasa con esto? Que hay muchos diagnósticos erróneos en insuficiencia cardíaca. A veces la insuficiencia cardíaca no es fácil diagnosticarla, ¿no? Y los centros donde llegan no tienen un manejo protocolizado para estos pacientes en insuficiencia cardíaca. Ok, ¿qué hacen en el traslado? Mucho uso de oxígeno, mucho uso de diurético. El diurético mejora mucho a los pacientes si se usa en la primera hora de que lo encontraron. Uso de vasodilatadores y nitroglicerina. Pero los vasodilatadores y los nitroglicerina, estas son las guías europeas de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene hipotensión, no se puede utilizar vasodilatadores. En estos pacientes está contraindicado el uso de los vasodilatadores. Se usa furosemida. Si necesita soporte inotrópico, vimos que era mejor la norepinefrina y la combinación con nitroprusiato. Si el paciente tiene tensión arterial alta, ¿no? La morfina en edema agudo de pulmón, resulta que la morfina se consiguió que tiene un efecto deleterio a largo plazo. Y el tratamiento del por qué, o sea, de esas causas que lo llevaron a la insuficiencia cardíaca, que en adultos hay una lista para identificarla, que es esta tabla que está aquí, ¿no? Ok, entonces lo que nombramos, la morfina empeora el pronóstico. Entonces, a pesar de que se usa para edema agudo de pulmón, hay que usarla con cautela. El diurético sigue siendo caballito de batalla. El aumentar la dosis o ponerla o pasarla de bolos a terapia de continua en una bomba no hace cambio, solamente hace que orine más el paciente, pero no hay una mejora real. Los nitratos sí mejoran los síntomas, pero no logra un efecto real de bajar la mortalidad. El IECA y los betabloqueantes está indicado primera línea, carvedilol y el enalapril. Y los bloqueantes como los sartán y el valsartán, que son los que están en este grupo, lo que se está usando de primera línea en adultos. Sacubitril y valsartán, como lo vimos antes en las láminas de pediatría, también. Si no lo trae, debe añadirse la paciente porque va a mejorar el pronóstico y la posibilidad de mortalidad a largo plazo. Para terminar, vamos a nombrar lo que es la escala de Messi. Hay un grupo en España que logró sacar esta escala. Esta escala toma en cuenta varias cosas: la presión arterial, la edad, la clase funcional, cómo estaba la troponina, el potasio, los péptidos natriuréticos, la saturación. Hicieron unos valores y lo añaden y hacen esta suma de valores que está aquí. Los pacientes de menos 6 son los que menos riesgo tienen y empieza a subir el riesgo. ¿Qué sucede en estos pacientes que están a punto de egresar y tienen este score de riesgo muy cercano a 0 o por arriba? Que la posibilidad que lo den de alta y se muera en la casa aumenta bastante. Esto se está como empezando a usar en la mayoría de los hospitales en Europa o en algunos de los hospitales españoles para tratar de deducir si pueden dar de alta al paciente o no. Antes de terminar con esta última anámigra, vamos a recalcar un par de cosas. La digoxina. Vimos que la digoxina, que era como que el caballito de batalla antes, se estaba relegando un poco su uso. Estamos utilizando más IECA al comienzo y el valsartán o los sartán
al comienzo también, los betabloqueantes, carvedilol. O sea, está un poco cambiando la teoría del uso de los medicamentos. Y eso está en esa lámina que les puse de Pediatric Cardiology. Yo creo que con eso podemos concluir.